Es una puesta en paralelo de una máquina sincrónica de un generador sincrónico, ¿sí? Generador síncrono. Esta operación es la que se realiza normalmente en las plantas generadoras, en las centrales, cuando nosotros tenemos que disponibilizar una máquina, conectar una máquina a la red. Esta operación que nosotros vamos a hacer acá es la que se realiza a diario en todas las plantas generadoras, todas las centrales, ¿sí? Antes de empezar a ver en detalle cuál es la maniobra operativa de esta puesta en paralelo, vamos a charlar un poquito el principio de funcionamiento del generador. Ustedes, según lo que me comentaba, ya han visto, han comenzado a ver motores asincrónicos, ¿sí? Entonces ustedes deben haber visto lo que es un campo rodante, ¿sí? Bien. Es muy importante el concepto de campo rodante, campo giratorio, porque a partir de ahora van a ver que todas las máquinas, ¿sí?, que manejan alternas, sean máquinas asincrónicas o máquinas sincrónicas, el campo rodante está presente. Como ustedes deben haber empezado a estudiar, vieron que en el estator de un motor, ¿sí?, venía un devanado bobinado trifásico, el cual se conectaba a la red, y eso daba origen a un campo rodante, un campo giratorio. Ustedes deben haber estudiado que en la máquina asíncrona, la sincrónica, incluso lo hemos visto en las prácticas, teníamos un rotor, que en realidad era un conductor en cortocircuito, el cual al permanecer estático, al estar quieto y tener un campo giratorio, teníamos que se inducía una fuerza electromotriz. Como el conductor estaba en cortocircuito, circulaba una corriente y aparecía otro campo magnético que interactuaba con el campo rodante y aparecía una fuerza, en definitiva aparecía una cupla que me daba origen al momento, a la cupla que me hacía girar el eje de mi motor, el eje en definitiva hacía girar el rotor. Ese es el principio de funcionamiento de la máquina asincrónica o asíncrona. Nosotros lo que vamos a estudiar es la máquina síncrona. Les digo que la máquina síncrona, el principio de funcionamiento, está basado en un campo rodante. Tenemos un devanado en el cual tenemos aplicada una tensión trifásica, sabemos que hay 3 corrientes desfasadas, sabemos que aparece un campo rodante. Ahora yo les digo, ¿qué sucede? Imaginemos qué sucede si nosotros tenemos un rotor bobinado, ¿sí?, y ese rotor bobinado nosotros le aplicamos una tensión continua. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos un bobinado, si nosotros aplicamos una tensión continua, imaginemos una bobina, la cual nosotros aplicamos una tensión continua. Como ustedes saben, va a circular una corriente continua, y cuando circula la corriente por un conductor o por un bobinado, sabemos que aparece un campo magnético. En definitiva, vamos a estar en presencia de un campo magnético, un polo norte y un polo sur. Esto lo podían determinar mediante la regla de la mano derecha. Sabíamos cuál iba a ser la polaridad. Entonces imaginemos por un instante un campo giratorio. Tenemos un rotor bobinado, el cual le aplicamos una tensión continua, circula una corriente continua, que le puedo llamar corriente de excitación. Acá me va a aparecer un campo y ese campo va a ser fijo. En esas condiciones, ¿qué es lo que va a suceder? Y en esas condiciones prácticamente no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque imagínense un campo giratorio en el estator, ¿sí? Y en el rotor yo voy a tener un campo fijo, donde este puede ser polo norte y el otro polo sur, y acá tendríamos el polo sur, ¿sí? Imaginemos que esto es un rotor bobinado, ¿verdad? Entonces en esas condiciones va a estar girando, pero la diferencia de velocidad va a ser tan importante que no va a aparecer una interacción entre los dos campos. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé de máquina asincrónica, le dije que al aparecer dos campos estábamos en presencia siempre de una fuerza? Y les comenté de cuando ustedes a lo mejor eran chicos y jugaron con imanes, siempre cuando acercaban un imán, por ahí era fácil acercarlo, por ahí se acercaban solo, aparecían fuerzas de atracción y de repulsión. Acá alguien me va a decir, está sucediendo lo mismo, tenemos un campo y otro campo. ¿Qué pasa? Que en realidad no se mueve. Lo que sucede es que la velocidad de giro
de mi campo giratorio es tan alta respecto a este campo estático que no aparece ninguna fuerza. Pero ¿qué sucede si esto yo lo comienzo a girar hasta llevarlo a una velocidad cercana a la velocidad del campo giratorio? ¿Qué sucede? Ahí, cuando estén muy cercas, si yo acerco, supónganse que mi campo giratorio sea sur-norte, y esté girando en este sentido. Y mi campo que yo he creado con la corriente continua en el rotor, tengamos que está prácticamente a la misma velocidad. Y en esta situación, ¿qué es lo que va a aparecer? Y van a aparecer fuerzas de atracción. Y ahí se va a acoplar, mi rotor se va a acoplar al campo giratorio. Entonces acá ustedes ya pueden sacar alguna conclusión. Claro, o sea que el campo giratorio arrastraría el rotor. Lo arrastraría. Pero lo arrastraría cuando esta velocidad yo de alguna forma lo hago girar de forma tal que se asemejen las velocidades. Claro. Cuando estén muy cerca las velocidades, ahí va a aparecer estas fuerzas de atracción. Si no, las velocidades son tan diferentes que no se produce ese acoplamiento. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces fíjense, acá ustedes pueden sacar algunas conclusiones. Pueden decir, así como estamos, si esto fuese un rotor bobinado, si yo aplico una tracción continua, si circula una corriente continua, aparece un campo, así como estamos, este motor no arrancará nunca. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ayudarlo, llevarlo a una velocidad parecida a la velocidad del campo giratorio. Ustedes pueden haber escuchado que esa velocidad se denomina velocidad síncrona o sincrónica, y en esas condiciones ya va a quedar acoplado. Esto es realmente lo que se hace con el motor sincrónico. Lo que hacemos es lo siguiente: nosotros utilizamos una fuente exterior, puede ser otro motor, ¿sí? Lo acoplamos al eje, hacemos que la velocidad del rotor sea muy parecida a la del campo giratorio, ¿sí? La velocidad de sincronismo, desacoplamos y ya queda acoplado y ya queda funcionando mi máquina como motor, ¿sí? ¿Se entendió el principio de funcionamiento? Bueno, esta máquina o estas máquinas, como lo dije en las clases anteriores, son reversibles. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa que sean reversibles? Imaginemos por ahora que tenemos nuestro devanado trifásico, ¿sí?, en el estator, y seguimos, lo hemos desenergizado, ¿sí?, y seguimos aplicando la cupla o el movimiento al rotor. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Va a suceder lo siguiente: vamos a tener bobinas estáticas y vamos a tener un campo magnético que está girando. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ustedes saben que cuando un conductor corta líneas de campo se induce una fuerza electromotriz, ¿sí? En definitiva, este es el principio de funcionamiento de mi máquina sincrónica como generador. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos una energía mecánica en el eje de la máquina y obtenemos en el bobinado estatórico, en este caso, obtenemos en el bobinado estatórico una tensión, ¿sí? Un bobinado trifásico desfasado a 120 grados, vamos a obtener una tensión trifásica desfasada a 120 grados. En la realidad, ¿cómo se implementa esto? Bueno, el eje de mi motor, de mi máquina, perdón, en este caso va a ser un generador, está acoplado a un elemento que le permite recibir una energía mecánica. ¿Y cuál es ese elemento? ¿Cuál podría ser el elemento que a mí me va a transmitir la energía mecánica necesaria para que gire mi rotor y obtener en los bornes de mi generador una tensión? ¿Qué elementos creen que puede ser? Puede ser un motor térmico, no sé. Un motor, no. Puede ser un motor diésel, muy bien, que son los generadores diésel. Acá aplican un motor de combustión interna, ¿sí? Un generador, ese motor de combustión interna puede ser un diésel o puede ser naftero incluso, y obtendría yo una energía eléctrica en los bornes de mi generador. Podría ser una turbina, podría ser una turbina hidráulica, ¿sí? Podría ser una turbina de tipo gas. En definitiva, son las distintas alternativas que nosotros tenemos en nuestras plantas generadoras, en nuestras centrales, cómo logramos o cómo captamos esa energía mecánica para
aplicársela al eje de nuestros generadores y obtener la energía eléctrica. Si aplicamos, si tenemos un generador eólico, esa energía la va a proporcionar el viento. En el caso de las turbinas, tenemos que es la energía del agua, energía en el caso de nuestra zona, sabemos que es energía potencial del agua, que la vamos transformando en una energía mecánica y en definitiva se transforma en energía eléctrica. Bien, ¿entendieron, chicos, cómo es el principio de funcionamiento de esta máquina? Más o menos está claro. Bien, ahora vamos a suponer que ya tenemos nuestra central, tenemos nuestra turbina, tenemos nuestro generador y nosotros tenemos que integrarnos. Todas las centrales que tenemos en el país están conectadas o interconectadas. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros en el país, en realidad en el mundo, ¿no?, existe un sistema que interconecta todas las centrales, todos los generadores. ¿El que hablaban ayer era? ¿Cómo? Era como el que hablaban del de la Claro, batería. claro, es como ayer les comentaban que la planta de YPF recibía energía del sistema interconectado, pero a su vez tenía la posibilidad de recibir energía de dos generadores que están en la central térmica. ¿Por qué? Porque si había algún problema en el sistema interconectado, ellos trabajaban como isla. ¿Y qué significa trabajar como isla? Aislarse del sistema interconectado y tener un par de máquinas, en este caso dos turbinas de gas, que suministraban la energía necesaria para el funcionamiento de la planta. Antiguamente, o hace un tiempo atrás en la Argentina, nuestro sistema no era tan fuerte como es ahora, el sistema interconectado. ¿Y qué significa un sistema fuerte o un sistema débil? Si nosotros tenemos zonas, supónganse la zona, el sur de la Argentina, y tenemos un sistema, una línea que recibe energía de alguna de las centrales que están ubicadas en esa zona. Ese puede llegar a ser un sistema inestable porque a lo mejor son 3 o 4 centrales que están conectadas a esa red y cualquier problema que exista en alguna línea o en alguna de las centrales, voy a tener problemas en toda la zona. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una línea, un sistema interconectado que está en todo el país? Que es como ayer el ingeniero les explicó, como si tuvieran en la visita, si tuviéramos un canal y a ese canal está recibiendo distintas entradas de agua provenientes de ríos, provenientes de distintos lugares, y ese canal, los usuarios van tomando el agua de ese canal de acuerdo a las necesidades. ¿Qué es lo que nos asegura eso? Que tenemos un caudal constante, un caudal que nunca lo vamos a tener en cero, porque está recibiendo de distintos afluentes, y que vamos a poder consumir de acuerdo a nuestras necesidades. Ese es el concepto de un sistema interconectado. Todas las plantas generadoras están unidas en un único sistema. Si yo tengo un problema, supónganse nosotros tenemos un problema en Potrerillos, no podemos suministrar energía al sistema, y bueno, están interconectadas todas las centrales, Piedra del Águila, los Nihuiles, el Tigre, están todas las centrales interconectadas, de forma tal que si hay una de las centrales que tiene algún problema, no voy a tener un efecto en todos los consumidores o en los consumidores que están cercanos a esa central. Si nosotros Potrerillos estamos trabajando en Potrerillos, estamos haciendo este mantenimiento, ustedes van a seguir teniendo esta energía, las fábricas van a seguir trabajando, destilería va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque están en un sistema interconectado. Esto hace que el país tenga una posibilidad de un consumo, de demandar esta energía con muchos menos cortes, que es lo que comentaban también comentaban ayer en la visita. El sistema se va haciendo más fuerte, se va haciendo más robusto. Cuando nosotros tenemos zonas aisladas, aparecen los problemas en las distintas zonas. Imagínense que en nuestro país los consumos no son iguales en todas las zonas del país. Ustedes van a tener zonas donde tienen muy altos consumos. ¿Y cuáles serán esas zonas? Y la zona central del país. Todo lo que es la pampa húmeda, todo lo que es Buenos Aires. Fíjense, ¿por qué tenemos los mayores consumos? Tenemos la mayor cantidad de industrias. Tenemos la mayor cantidad de densidad de población. Entonces ahí están concentrados los mayores consumos. ¿Qué pasa en el sur o qué pasa en el norte?
En el sur tenemos menos industrias, tenemos menos densidad poblacional, tenemos menos consumo. Si nosotros todas las centrales las tenemos en la parte media del país, el sur a lo mejor con un par de centrales estaría satisfecha la demanda. Pero ¿qué sucedería si esas centrales que podrían estar en el sur, en Cuenca del Comahue por ejemplo, tienen algún problema? Se quedaría toda la Patagonia o todo el sur sin la energía. Entonces por eso se utiliza el sistema interconectado. Está más o menos claro la ventaja de tener un sistema interconectado, que también ayer escuchaban hablar de un anillo. ¿Qué significa eso? Tenemos alimentación en un extremo, tenemos alimentación en el otro extremo. Si tenemos algún problema con alguno de los generadores, siempre tenemos alimentado nuestras redes. Un poquito, como para que se vayan metiendo un poquito en el tema ustedes de lo que son las centrales. Nosotros, nuestros generadores, van a generar en baja tensión. Los generadores generan en baja tensión. Pero ¿qué pasa? Nosotros si transmitimos en baja tensión, imagínense la extensión de nuestro país. Si nosotros transmitimos en baja tensión, tendríamos pérdidas muy importantes. Ustedes saben que los conductores tienen resistencia, que las resistencias originan caídas de tensión y tendríamos pérdidas muy importantes. Entonces, ¿en qué transmitimos? En alta tensión. Hoy por hoy tenemos en nuestro país líneas de 500 kilovoltios. Entonces, nosotros generamos en muy baja tensión. Tenemos playas que elevan cerca de la central, pegado a la central, nosotros generamos en baja tensión, elevamos esa tensión, nos conectamos al sistema, transmitimos, supónganse en líneas de 500 kilovoltios, luego bajamos tensión hasta llegar a la tensión que necesitan las industrias, por ejemplo 220, 380 voltios, que son los que necesitamos en las viviendas y en las industrias. Entonces fíjense cómo es el juego de las tensiones. Generamos en muy baja tensión, elevamos, transmitimos, llevamos a todo el país y luego en cada centro de consumo tenemos subestaciones que bajan y a tensiones que son las que realmente necesitamos. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Que de hecho en la Argentina sucede. Hoy por hoy tenemos algunas zonas de la Argentina donde no tenemos energía. Y ustedes si caminan un poco el país van a ver cómo no hay energía cuando miran así en una línea de 500 kilovoltios. Y la persona, el del pueblito, el que está abajo, no tiene energía. ¿Qué es lo que sucede? Y sucede lo siguiente: tenemos la línea de 500 kilovoltios que a lo mejor alimenta un polo industrial, pero justo en esta zona no hay subestaciones para transformar y tener tensiones de 220, 380. Entonces, si ustedes, a mí me ha tocado caminar bastante para instalar plantas eólicas, distintas centrales, y uno pasa por zonas donde no hay energía, y la línea de 500 kilovoltios está pasando por esa zona que no tenemos energía. Aunque parezca mentira, pero hoy por hoy existen zonas donde no tenemos energía. ¿Cuál es el problema? Y que a lo mejor el número de habitantes no justifica poner una subestación, bajar a tensiones 220, 380, que sería la que necesitaría esa zona del país. Pero, como para que lo sepan, tenemos todavía lugares donde, si bien las líneas de 500 kilovoltios, hay líneas muy nuevas, por ejemplo la línea de Comahue-Cuyo, hay líneas muy nuevas de 500 kilovoltios, seguimos teniendo algunos problemas con la cantidad de subestaciones que necesitamos para satisfacer la demanda en algunos lugares concretos. Obviamente que se puede suplir esa falta de energía con otro tipo de energía, puede ser eólica, pequeños aerogeneradores, puede ser energía solar, hay distintas alternativas. Bien, entonces más o menos tenemos idea: subimos la tensión, manejamos un determinado nivel de tensión, alta tensión, bajamos a los consumidores. ¿Qué pasa con las frecuencias? Las frecuencias que manejamos son de 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Eso es una elección. Hoy por hoy, si ustedes hacen un análisis a nivel mundial, ¿qué van a encontrarse ahí? Que hay países que tienen 60 Hz, hay países que tienen 50 Hz, pero son las dos frecuencias que se manejan a nivel mundial. No sucede lo mismo con las tensiones. Las tensiones, por ejemplo, Estados Unidos va a manejar 60 Hz, 110 volts, Brasil va a manejar... Brasil es un país en el cual ustedes se van a encontrar que hay zonas que tienen
50 ciclos por segundo y zonas que tienen 60 ciclos por segundo. Y las tensiones también son diferentes. Van a encontrar lugares de Brasil que manejan 110 bolas monofásicas y en otros lugares 220 bolas monofásicas. Y en otros lugares 380 trifásicas y 208, 210 en trifásicas. ¿Y Sí. ellos tienen redes interconectadas entonces? Tienen redes interconectadas, tienen sistemas interconectados, pero cuando vos manejás, lo que pasa es que Brasil es un caso especial, Brasil es bastante extenso. Entonces, la zona sur de Brasil, vos vas a encontrar que manejan 50 ciclos por segundo y tienen 220, 380. Pero a medida que te vas al norte, vas a encontrar que hay zonas donde vos tenés 50 ciclos por segundo y tenés a lo mejor trifásica en 208 volts. Sistemas interconectados tienen, pero cuando vos manejas dos frecuencias, tenés que tener dos sistemas interconectados. Tenés que tratar de interconectar lo de 50 e interconectar lo de 60. ¿A qué quería llegar? Que si nosotros tenemos diferencias de frecuencia, tenemos ese problema. No así con diferencias de tensión. Ustedes pueden tener un país donde en una zona manejen 220 trifásico, en otra zona manejen o 220 monofásicos y 110 monofásicos, y no es un problema. ¿Por qué no es un problema la tensión? Fíjense los que fueron ayer a la visita que les comentaron que habían motores de 2300 volts. Y están conectados al mismo sistema interconectado que estamos conectados nosotros acá en la facultad. Y manejamos un motor de 2300 volts. Podríamos manejar cualquier tensión y no hay problema. ¿Por qué? Porque tenemos los transformadores. Tenemos los transformadores. Nosotros el nivel de tensión no es un problema. Podemos manejar la tensión que necesitemos de acuerdo a la zona, de acuerdo a las necesidades de la industria. Lo solucionamos con transformadores. Y ustedes vieron ayer que habían transformadores de 13,2 y obtenían tensiones de salida de 2,3 de 2300 volts, 2,3 kilovolts. Entonces la tensión no es un problema. Manejar la tensión no tenemos un problema, pero sí la frecuencia. Nosotros afortunadamente en el país manejamos 50 ciclos por segundo y respecto de las tensiones también no tenemos problemas con las tensiones, como otros países que si ustedes investigan un poquito van a ver que tienen diferentes tipos o diferentes niveles de tensión. No se puede cambiar eso, no podemos decir a partir de ahora, supónganse Brasil o en algunas partes de Estados Unidos también tienen diferencias de tensión. Va a ser esta la tensión y va a ser esta la frecuencia. No se puede hacer, ¿por qué? Porque los consumidores ya tienen todos los artefactos, todos los elementos de acuerdo a esa tensión o de acuerdo a esa frecuencia. Entonces no podríamos nosotros cambiar por alguna decisión. ¿Por qué? Porque impactaría mucho en todos los usuarios de esa zona. ¿Sí? Entonces está claro por qué se siguen conservando, porque alguien dirá, ¿y por qué en tal país que tiene tantos niveles de tensiones, por qué no se ponen de acuerdo y manejan la misma tensión? O hay un país que tiene dos frecuencias, ¿por qué no se ponen de acuerdo y manejan la misma frecuencia? Y porque el usuario ya está instalado, el usuario ya tiene sus equipos, el usuario ya tiene sus electrodomésticos, en definitiva no podríamos migrar de un día para otro. Entonces se sigue conviviendo con esa situación. Una pregunta, profesor. Señor. Sí. ¿No hay forma de cambiar la frecuencia? O sea, un aparato para cambiar la frecuencia. Manejar la frecuencia podés manejarla. En sistemas industriales, de hecho, vos manejás la frecuencia. Pero lo que sucede es que vos tenés que ponerte en el lado del consumidor. Por ejemplo, lo que es viviendas unifamiliares, barrios, ya está todo preparado para tal o cual frecuencia. El manejo de la frecuencia, hoy por hoy, no es un problema. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo muy importante, que eso también se lo he comentado, de lo que es la electrónica. La electrónica de potencia hoy por hoy a nosotros nos permite manejar la frecuencia con mucha facilidad. Y de hecho, esas ventajas que tenemos en la electrónica de potencia se utilizan para manejar la velocidad de todos los motores eléctricos. Nosotros podemos manejar la velocidad variando la frecuencia. ¿Y qué ventajas tenemos? Ustedes saben que podían variar la velocidad variando la tensión o variando, en este caso, variando la frecuencia. Antiguamente, manejar la frecuencia era complicado. Hoy por hoy es muy fácil manejar la frecuencia. ¿Y qué ventajas tenemos al manejar la frecuencia, variar la frecuencia y no tocar los niveles de tensión? Que no perdemos par. El problema, cuando nosotros disminuimos tensión, es que perdemos par. Ustedes han estudiado o en algún
momento debemos haber mencionado, o vamos a ver incluso, los arranques de motores. Por ejemplo, un arranque estrella triángulo. Los que son técnicos más o menos entienden de lo que estoy hablando. Y los que no son técnicos les explico. Un arranque estrella triángulo con un motor significa arrancar en estrella, el bobinado conectado en estrella, ¿sí? Se ubican en la conexión estrella, y luego un tiempo pasar a triángulo. ¿Y qué es lo que hemos hecho al arrancar en estrella? Y aplicarle menos tensión a los bobinados. En definitiva, hemos disminuido la corriente de arranque de ese motor, pero ¿cuál es el problema que tenemos? El par del motor depende de la tensión. Entonces, nosotros estamos arrancando con tensión reducida. Perfecto. Las corrientes van a ser bajas. Perfecto. Pero ¿cuál es nuestro problema? Ese motor no tiene par. Entonces, el arranque estrella triángulo, bajamos tensión, disminuimos la corriente del arranque, pero ¿a costa de qué? A costa de no tener par en el motor. Si nosotros manejamos la frecuencia, podemos tener la posibilidad de tener con baja velocidad, tener el par nominal del motor. Y esas son las ventajas que tienen los variadores de velocidad o arrancadores suaves que nosotros vamos manejando la frecuencia. Volviendo un poco a la pregunta, la frecuencia se puede manejar. A nivel industrial podemos manejar la frecuencia, pero no así a nivel domiciliario, ¿sí? O consumo residencial. ¿Hay algún tipo de transformador o equipo para, por ejemplo, la gente que se mueve de una ciudad a otra con equipo? No en Y ese es tensión. Un problema. Ese es un problema. No el transformador 220, No, 110. ese por es la un frecuencia problema. también. Si ustedes, incluso eso se da. Si ustedes se mudan en una zona donde están manejando 110 y se van a una zona con otro nivel de tensión, hay equipos. Hoy por hoy, ese problema que vos estás planteando está resuelto porque hay muchos dispositivos nuevos que a vos la entrada en tensión te dice de 60 a 280 en alterno, que permite cualquier entrada, y la salida de esa fuente es la que realmente necesita el equipo. Eso normalmente, bueno, el ingeniero que maneja todo lo que son tableros eléctricos podrá afirmar o no que hoy la tensión, ustedes compran un equipo y ya saben que no se tienen que preocupar por la tensión de entrada. ¿Qué tensiones están manejando? ¿De cuánto? En lo que es electrónica de control, 24 y 48 continuos. ¿Y de entrada? Y de entrada, de 60 volt a 400 cualquier. Fíjense, 60 Hz. entonces, No importa. ya se sabe cuál es el problema. Entonces la industria se adapta. Porque si no tendrían que fabricar un equipo para conectarlo con 220 de entrada, o el mismo equipo para conectarlo con 110. Entonces ese equipo, si él lo conecta con 90 de alterna, que no existe, con 110, con 220, va a funcionar Y igual. a su vez la frecuencia también puede variar. Y a su vez, en algunos puede variar la frecuencia, pero en otros no. Monofásico, trifásico. El mismo equipo puede conectarlo monofásico, trifásico, 50, 70 Hz y cualquier tensión. Sí, todo lo que es la parte industrial está solucionado el tema. Pero Aparte, probablemente no esté solucionado. Si vos te vas a mudar, a lo mejor tú electrodoméstico, si es de los 20, ya no tenés la posibilidad Ese equipo dentro. de Claro. que ese equipo, obviamente que se puede hacer, se cambia la parte de alimentación pero no es automático, no, el equipo no te lo permite. también absorbe las caídas de tensión, ese sistema. Ese sistema sí. El sistema independiza cómo funciona el equipo hacia adentro de la tensión que vos le apliques. Se adapta. Es todo con electrónica. Sí, El sí, desarrollo de la electrónica que a nosotros nos permite tener Son esas posibilidades. fuentes switching. Claro, son de tipo switch. Exactamente. Sí, señor. Bien, entonces está claro más o menos los problemas que nos pueden traer las distintas tensiones, las distintas frecuencias. Tenemos en claro que nos tenemos que conectar a un sistema para darle rigidez, para que sea confiable el sistema. Para eso vamos a tener que cada una de las centrales, cada uno de los generadores va a tener que poder conectarse al sistema. Y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir o tener en cuenta ciertas condiciones para conectar nuestra máquina al sistema o a la línea donde nosotros vamos a incorporar nuestro generador. Bien, hay condiciones. Nosotros sabemos que en nuestro generador tenemos fases RST, ¿sí?
Puede ser que nuestro sistema, o sea, no puede ser, de hecho, nuestro sistema tiene una secuencia de fases RST. Ahora, mi generador, el generador que yo voy a conectar, debe tener también esa misma secuencia de fases. Bueno, esa es una operación que nosotros acá en el laboratorio ya se verificó. La secuencia de fases está verificada. Ahora, ¿cómo haríamos para saber si el generador que yo voy a acoplar tiene la misma frecuencia, la misma secuencia de fases que la red? Y hay distintos métodos. Uno muy sencillo sería conectar un motor asincrónico. Nosotros lo conectamos a la red, ¿sí? Va a tener una determinada secuencia de fases y va a girar en un determinado sentido. Ese mismo motor lo conecto a mi generador, ¿sí? ¿Y qué pasa si está girando en sentido contrario? ¿Qué significa? Que la secuencia de fases está invertida. Hay un par de fases que están invertidas. Ahora, si gira en el mismo sentido, significa que la secuencia de fases es la misma. Entonces, eso es una prueba que ya se ha hecho acá, que ahí estamos seguros que tenemos RST y RST, la secuencia de fases es la misma. ¿Se entiende por qué el motor, si las fases están invertidas, gira en el otro sentido? Eso les quedó claro. Ustedes cuando estudiaron el campo rodante, ustedes vieron que si invertían las corrientes en un par de bobinados, el campo rodante comenzaba a girar en el sentido opuesto y el motor giraba en el sentido opuesto. Bien, entonces esa es la primera condición que nosotros tenemos que, ya está solucionado, eso se ha hecho. Otra condición que tenemos que tener en cuenta, las tensiones. Tenemos que hablar de que el nivel de tensión sea el mismo, ¿sí? Si nosotros estamos conectando una línea de 220, 380, nuestro nivel de tensión tiene que ser el mismo. ¿Cómo hacemos para verificar que las tensiones sean las mismas? Medimos con voltímetros, la tensión de mi red y medimos con voltímetro la tensión de mi generador. Acá existen voltímetros, existen equipos que en realidad tienen la posibilidad de simultáneamente medir una parte del circuito y al mismo tiempo estar midiendo la otra parte del circuito. Que en el caso nuestro nosotros tenemos un instrumento que se denomina, que en realidad es un equipo, que es un brazo de sincronización que está compuesto de voltímetro, está compuesto de frecuencímetro, un voltímetro diferencial. Si ustedes ven el voltímetro que es de abajo, ese voltímetro en realidad es un voltímetro doble, tiene dos escalas. Por un lado, vamos a ver, acá no se alcanza a ver, pero es un índice de color rojo que nos va a indicar la tensión de la red a la cual nosotros nos vamos a conectar. Y después tenemos la aguja, el índice de color negro, la aguja propiamente dicha, que es la otra parte del voltímetro que me va a ir indicando la tensión que tiene la máquina, la cual yo voy a conectar en paralelo, el de abajo, ¿sí? Después tenemos un voltímetro, que puede ser un voltímetro diferencial, que en realidad mide la diferencia de tensión que tenemos en fases homólogas tanto de la red como del generador. El instrumento del medio es un frecuencímetro y ese frecuencímetro en realidad es un frecuencímetro doble. Acá en el circuito nosotros hemos dibujado dos frecuencímetros, estamos midiendo la frecuencia del lado de mi generador y por otro lado estamos midiendo la frecuencia del lado de la red. Condición, volviendo un poquito a las condiciones, secuencia de fase, tenemos que tener la misma secuencia de fase, que eso ya está. Las frecuencias que sean iguales las medimos con los dos frecuencímetros, medimos las dos frecuencias y cuando son iguales ya estamos en condiciones de realizar la conexión. Por otro lado, nosotros tenemos que ver que si bien dijimos que los tres vectores de RST ya lo habíamos verificado, pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que en un instante de tiempo nosotros tengamos la fase R de mi sistema de la red y la fase R del generador, esta es la R del sistema y esta es la R del generador, esté un tiempo desfasada, o adelantada o atrasada.
Si vemos todos los vectores, obviamente que todos los vectores van a tener ese atraso. Esto va a ser S y esto va a ser T del sistema y esto va a ser S y T de mi generador. Analicemos tan solo una de las fases. Fíjense, si esto sucede, si hay un pequeño atraso o adelanto, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener una delta U. ¿Qué significa que tengamos una delta U? Si vamos a nuestro esquema, analicemos la fase R, que es la que hemos visto acá. Si existe ese desfasaje, significa que entre este punto del interruptor y este punto del interruptor va a haber una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial puede ser muy pequeña si están muy cercanas las fases, pero puede ser muy importante. Mientras más diferencia tengamos, fíjense que este delta U puede ser importante. ¿Y qué significa que nosotros tengamos una diferencia de potencial? Este es el interruptor que nosotros nos va a permitir conectar nuestro generador con la red. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener que conectar dos puntos de muy alta diferencia de potencial, con lo cual, ¿qué va a suceder? Va a aparecer un arco, ese arco puede llegar a ser importante, es más, va a ser una situación prácticamente de cortocircuito, ¿sí? Como si ustedes quisiesen, toma corriente y unieran el positivo, el vivo, perdón, con el neutro. Una situación, hay una gran diferencia de potencial, quieren conectarlo, hay un cortocircuito. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que tener este delta U lo más pequeño posible o cero. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Y podemos conectar voltímetros que miden la tensión que existe entre las dos fases homólogas. Un voltímetro en la fase R1, la R1 y en la R2 podemos ver que esa tensión tiene que ser cero. ¿Qué otra forma podríamos hacerlo? Fíjense, algo muy sencillo, podríamos conectar lámparas, ¿sí? Pónganse, fíjense, acá tenemos entre S2 y S1. Si nosotros conectamos una lámpara, si esa de S delta U es 0, esta lámpara va a estar apagada. Cuando tengamos un delta U, esta lámpara va a estar prendida. Conectamos una lámpara en la fase S, podemos conectar otra lámpara en la fase T, otra lámpara en la fase R. En definitiva, nosotros podríamos tener 3 lámparas. Si esas lámparas están encendidas, vamos a tener un delta U. Si están encendidas, ¿entramos en paralelo o no entramos en paralelo? No entramos en paralelo. ¿Por qué? Porque significa que tenemos una tensión que a nosotros, cuando intentemos entrar en paralelo, vamos a tener un arco importante, incluso se puede deteriorar ese interruptor si no está preparado para esa situación. Entonces, fíjense, nosotros con 3 lámparas, las lámparas están apagadas, nosotros podríamos entrar en paralelo, sabiendo que ya no tenemos esa condición. Las frecuencias, nosotros podemos medirlas, tenemos para medir las frecuencias, tanto la frecuencia del generador como la frecuencia de la red, que es otra condición que la podemos verificar, y la tensión también podemos verificarla con los voltímetros, y también podemos verificar esto con un voltímetro diferencial. El voltímetro diferencial marque 0, lámparas apagadas, nosotros podemos estar en condiciones de ingresar a la red. Una vez que ingresamos a la red, hemos puesto en paralelo nuestra máquina y estamos en condiciones de suministrar, ¿sí?, de entregar energía a la red. Porque acá hay dos estados que ustedes tienen que tener en cuenta, chicos. Una cosa es que yo esté en paralelo, otra cosa es que yo ya esté entregando energía al sistema, ¿sí? Claro. Las condiciones de paralelo son estas, pero yo puede ser que tenga una máquina en paralelo, pero no estoy entregando energía. ¿Qué tengo que hacer para que en realidad a mí me comience a entregar energía? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi generador? Acoplarlo, o sea, conectarse. Ya está acoplado. Y que respete las tensiones y las frecuencias. Respete las tensiones, respete las frecuencias, se oye el interruptor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahí yo estoy conectado. Es como, a ver, si lo vemos un ejemplo hidráulico, Sí, desde el punto de vista hidráulico. Yo tengo un río, ¿sí? Hice la canalización para llegar al canal donde va a ser colector del caudal, pero acá tengo una pequeña compuerta, está en condiciones de entregar, pero hasta que no abra la compuerta no va
no va a sumar el caudal. Acá en estas condiciones estamos en paralelo. Pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que no estemos entregando. ¿Cómo hacemos para entregar? ¿Qué variables tenemos nosotros con nuestro generador? ¿Qué hacemos para que realmente nos entregue Energía al motor. excitamos? Sí, excitamos. La excitación, exactamente. Nosotros excitamos y ya estamos en condiciones de suministrar. Pero aparte de la excitación, ustedes tienen que ver que este motor también está conectado a algo que nos está transmitiendo energía mecánica, la turbina. Nosotros tenemos que darle más caudal a la máquina, ¿sí? Más caudal de agua, y de esa forma, ahí recién nosotros vamos a estar en condiciones o vamos a comenzar a entregarle energía a la red. Las condiciones de paralelo estaban cumplidas, pero además tenemos que darle más alimentación a este generador. ¿Para qué? Para que suministre energía a la red, ¿sí? Entonces son dos situaciones que son diferentes. Nosotros después que nos hemos conectado en paralelo ya podemos ver cuánto le vamos a suministrar al sistema interconectado, ¿sí? En realidad uno lo que tiene que tener mucho cuidado es en esta acción, que es una acción que se realiza a diario, se realiza constantemente en las centrales. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos en situaciones, por ejemplo, con un gran delta U, podemos dañar interruptor, podemos dañar generadores, podemos dañar la turbina. Entonces son situaciones muy peligrosas. A veces, por una cuestión de necesidades, nosotros tenemos que entrar con alguna pérdida de estos instrumentos. Cuando nosotros, supónganse, tenemos un problema en nuestra central, problema en la parte de tensiones de comando, tensiones de control, tenemos algún PLC en la central que tiene algún problema. Pero ¿qué pasa? Mide el sistema interconectado, la gente que maneja todo el sistema, me llama el jefe de la central y me dice: necesito que Potrerillo entre la máquina de 25 megas, que entren 2 máquinas de 25 megas. Y justo yo tenía algún problema y estoy sin poder visualizar alguno de estos elementos, que normalmente cuando tengo un problema me quedo ciego, no puedo ver nada de lo que está pasando en el sistema y tengo que acoplar la máquina. Eso significa que sí o sí yo tengo que entrar en paralelo. Esa es una situación, que son situaciones que no se dan siempre y no es aconsejable que se den por otro lado, que se suelen denominar arranque en negro o entradas en paralelo en negro, porque en realidad lo que nos está diciendo esa palabra es que no estamos viendo algunas de las variables. Entonces, tratamos de acoplarnos, tratamos de ver algún momento en el cual nosotros podemos cerrar el interruptor, pero tenemos que ser conscientes que si nosotros tenemos una gran diferencia, supónganse, si nosotros acá tenemos un desfasaje de 180 grados, vamos a tener un valor de tensión muy importante que se va a ver no tan solo en las variables eléctricas, sino que se va a ver en los variables mecánicas. Va a sufrir un golpe muy importante mi generador y mi turbina. Incluso se puede llegar a dañar. Es un poco lo que me comentaba me comentaba esta mañana, de un arranque con 180 grados de desfasaje. ¿Dónde era el arranque que me comentaste? En China, en la central china. Sí, eso era. Tenía 300 megas, 180 grados desfasados, sin protección, y se arrancó el crecimiento de la máquina. Eso incluso está en los videos, yo no lo he visto, pero el generador se destruyó. Fue tan grande. Fue como un freno de... Claro. Como clavar el motor. Si bien el problema eléctrico está, el problema mecánico, o sea, la parte eléctrica va a transmitir un problema mecánico, esfuerzos mecánicos extremadamente grandes que dañaron el generador, obviamente esa turbina, y esa central va a estar bastante tiempo fuera de servicio por tomar una decisión de entrar cuando yo no tenía visible, o a lo mejor no sé, a lo mejor entró hasta por error esa central, ese generador no estaba para entrar y entró una mala orden del sistema de adquisición de datos, no sé cuál habrá sido el origen de ese incidente, pero acá lo importante que tengamos en cuenta que podríamos llegar a forzar nuestros equipos, podríamos llegar a hacer esa entrada, pero cuidado con las consecuencias, cuidado porque puede ser destructivo, podemos dañar generador, turbinas, todos los sistemas de control seguros que se van a dañar. ¿Eso se da acá en Mendoza? Ese sistema, esa situación crítica. Es muy pocas veces.
muy pocas veces nosotros tenemos que entrar, sí o sí. Normalmente se planifica, ¿no? Normalmente nosotros sabemos, cuando estamos manejando una central, nosotros de antemano, yo les diría que hasta semanalmente nosotros sabemos cuándo vamos a tener los picos de carga, y el que está encargado de la central se asegura de que todo está en condiciones para el momento que tienen que entrar a suministrar energía al sistema. Y lo que normalmente se hace es tener máquinas en paralelo. Tenemos las máquinas en paralelo. Supónganse que nosotros tenemos un pico a las 16. ¿Por qué ahí? Porque a las 16 se van a conectar distintos hornos eléctricos y voy a tener un pico a las 16. Bueno, la máquina yo ya la tengo en paralelo a las 8 de la mañana. Tengo la máquina en paralelo, lista para entregar energía a la red. Y después directamente después ya, claro, después ya juego con mi caudal, juego con la excitación, pero yo ya sé que estas condiciones las cumplí. ¿Por qué? Porque si aparece algún problema, yo tengo tiempo como para solucionar esos problemas y tener la máquina disponible en el momento que Camesa me lo exige. Porque acá hay un problema económico. Las empresas generadoras están para ganar dinero, y el dinero lo ganan vendiendo energía. Pero ¿qué pasa? Una cosa es vender la energía, tenemos una retribución por esa venta de energía, pero hay penalidades cuando yo me comprometí a vender determinada energía y no pude cumplirlo. ¿Por qué? Porque tuve algún problema en mi central. Las penalidades son muy altas. ¿Por qué es así? Porque si no, los consumidores, las empresas, pónganse destilería, se quedan sin suministro y las pérdidas son muy grandes. Entonces, la única forma de mantener en equilibrio todo esto, incluso ahora son todas empresas privadas, cada uno ya no es un sistema que dependa de alguien o del Estado, supongamos. Hay que manejarlo y no es fácil. Entonces, si yo me comprometí a tal hora a tener tantas máquinas disponibles y por problemas de mi central no pude hacerlo, las penalidades son muy importantes, ¿sí? Entonces hay que, cuando uno está a cargo de la central, tiene que estar muy pendiente de todo esto para a tal hora tener la máquina disponible y poder suministrar la energía al sistema. Eso es muy importante y eso se da. Bien. Sí. Una cosa, después una vez que cuando entra, por ejemplo, el delta U es pequeño y usted cero, entró, tratamos que sea cero, sí. Y supongamos que no es cero, que entra en desfasaje y después una vez que yo entro, solo se acopla al sistema. El sistema es tan grande que incluso si ustedes tienen diferencias en las frecuencias, supónganse que la máquina que no podemos regular la frecuencia. Si tenemos diferencias en la frecuencia, entramos igual. Esto en realidad, la teoría, yo les tendría que decir, tiene que haber igualdad de frecuencia. Yo les digo, la realidad, la frecuencia entra igual, el pasado entra igual. ¿Por qué? Porque la masa del sistema es tan grande que la frecuencia la va a manejar el sistema. Es como la velocidad del agua que pasa por el canal que es colector. Si yo vengo con mayor o menor velocidad, una vez que entró, listo, ya lo arrastra el sistema. Ya. ¿Y no hay riesgo de que le genere, pues, como el caso? No, con la frecuencia no hay riesgo. Con la frecuencia no hay riesgo. Nosotros podemos tener un poquito menos frecuencia, un poquito más, lo aconsejable es por ahí estar un poquito adelantado, pero no hay problema. Obviamente estamos hablando de valores razonables, ¿no? Sí. Estamos hablando de valores que son cercanos. La frecuencia no es problema, la frecuencia la va a manejar el sistema y tampoco me va a traer grandes problemas mecánicos a mi generador y a mi turbina, en el caso de que sea una turbina hidráulica o el tipo de turbina que sea, o si es un motor a combustión externa, no va a traer problemas. Pero sí los problemas están cuando nosotros tenemos este tipo, que en definitiva son cortocircuitos directos. Como les dije recién, podía ser un generador o podía ser un motor. Si nosotros, imagínense que ya entramos en paralelo, tenemos nuestra máquina en paralelo, tenemos nuestra máquina conectada, fíjense que nosotros, ¿cómo hacíamos que esto fuera un generador? Y nosotros aplicábamos una energía mecánica al eje, al rotor, ¿sí? Y teníamos una energía eléctrica. Pero cuando está conectado, fíjense qué pasa si yo dejo de aplicar una energía mecánica. Como estoy conectado a la red, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto va a seguir girando. ¿Por qué va a seguir girando? Porque vimos que era totalmente reversible. Ahora se estaría comportando como un motor. ¿Sí? Entonces, otra de las pruebas que vamos a hacer, nosotros vamos a dejar de aplicar una energía mecánica al eje
de mi generador, si nosotros no le aplicamos energía mecánica, que se la estábamos aplicando con un motor, si nosotros desenergizamos ese motor, ¿qué vamos a encontrarnos? Y vamos a encontrarnos que sigue generando. Pero ¿qué vamos a ver? Nosotros tenemos batímetro y vamos a ver que cuando estaba como generador, si estaba en paralelo, incluso tenía las condiciones de excitación y velocidad todo adecuado, estaba entregando energía a la red. Si yo le saqué la energía mecánica, si desacoplé el motor o no tengo más un momento aplicado al eje, vamos a ver que sigue generando, pero consumiendo energía de la red. Ver que nuestro motor, nuestra máquina síncrona, tiene distintas posibilidades de comportamiento, distintas situaciones. ¿En función de qué? Y en función de la excitación que tenga mi motor. Estamos en claro que la excitación es lo que nosotros dijimos, que acá aplicábamos una continua para tener este campo, que este campo es continuo, era la excitación de ese motor. Entonces fíjense cómo se va a comportar nuestro motor en una condición, supónganse que estamos subexcitados. Si nosotros tenemos una carga constante, ¿sí? Que puede ser, supónganse, la mitad de plena carga, y nosotros estamos con este nivel de corriente de excitación, nosotros podríamos manejar un par resistente que tiene este valor, tendríamos una circulación de corriente de ese valor. Pero ¿qué pasa en los motores? Vamos a la realidad de los motores. Los motores tienen un par resistente que es la carga que están manejando, ¿sí? Ese es el par resistente de los motores. Ahora, ¿qué sucede si por algún motivo aumentó la carga? Que normalmente pasa, en cualquier elemento que tenga un motor puede aumentar la carga. Una cinta transportadora, un elevador, una grúa, puede aumentar la carga. ¿Por qué motivo? Por diversos motivos. En una grúa alguien cargó más de lo que estaba permitido, la cinta transportadora alguien cargó un poco más. En definitiva, hay muchísimas posibilidades de que aumente la carga. Si aumenta la carga, yo estoy trabajando en esta zona, fíjense. Si yo estoy trabajando con un estado de carga de la mitad de la carga y aumentó, fíjense que yo estoy acá, estas curvas es la capacidad que tiene o el par que puede manejar mi motor en los distintos estados de carga. Fíjense que si yo estoy acá y me aumenta la carga, no corta ninguna curva, lo que significa que mi motor no tiene capacidad para soportar ese aumento de carga. ¿Qué es lo que va a suceder con ese motor? Se va a detener. Es lo mismo que vimos, no sé si han visto ya en teoría cuando hablaron del motor asincrónico, la zona de estabilidad y la zona de estabilidad. Acá es exactamente lo mismo. Si yo estoy trabajando subexcitado, fíjense que si yo estoy acá, voy a pasar, el motor va a tratar de buscar alguna curva y no existe ninguna curva que tenga el torque ese motor para soportar esa carga. Pero fíjense que si nosotros estamos trabajando sobreexcitado, también estamos a media carga, nuestro par resistente es el mismo y por algún motivo aumentó la carga, se fue al doble, de media carga pasamos a plena carga. Fíjense que lo que va a suceder es lo siguiente: obviamente va a haber un mayor consumo de corriente porque la carga es mayor, pero mi motor va a poder manejar esa carga. Entonces fíjense que hay que tener cuidado en qué zona estamos. Si nosotros hacemos ensayos para distintos estados de excitación, para distintas corrientes de excitación y distintos estados de carga, vamos a ver que hay una curva, ¿sí? Que es esta línea de trazo que está acá, que a mí me va a dar el límite de estabilidad del motor. ¿Qué significa la estabilidad? Si aumenta la carga y yo estoy dentro de la zona estable, ningún problema. El motor va a tener la capacidad de soportar ese aumento de carga. Si yo estoy fuera de la zona de estabilidad, mi motor se va a detener. Va a aumentar la corriente, pero mi motor se va a detener. En este caso va a aumentar la corriente de consumo de ese motor, pero el motor va a tener capacidad de soportar esas cargas. Por otro lado, nosotros vamos a ver que nuestro motor puede comportarse como una resistencia, puede comportarse como un capacitor, como una carga capacitiva, o puede comportarse como una carga inductiva, ¿sí? En definitiva, ustedes van a ver que van a ir desfasándose los vectores tensión-corriente de acuerdo a la excitación que tenga mi motor. Si nosotros estamos trabajando con baja excitación o subexcitado, vamos a estar en esta zona y tenemos
La red, para la red, es una carga inductiva. ¿Y eso es bueno o es malo? Usted, si tiene un motor, ¿lo trabajarían subexcitado o lo trabajarían sobreexcitado? Sobreexcitado. ¿Están todos de acuerdo? Tenemos un motor, lo trabajamos subexcitado o sobreexcitado. ¿Y por qué? Sobreexcitado. Porque si aumento la carga, Puedo llegar a encontrar Claro. otra curva. puedo llegar a encontrar- Por un lado, pero por otro lado, desde el punto de vista del sistema, de la red. También porque Y mejora el coseno de phi. fíjense que tengo dos motivos. Tengo dos motivos. ¿Por qué? Uno, Esa tengo capacidad. más capacidad de respuesta en el motor, ¿sí? Pero por otro lado, estoy mejorando las condiciones de mi red, de mi sistema. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayoría de las cargas eran inductivas. ¿Qué hacíamos nosotros para mejorar el coseno de phi? Poníamos capacitores. Y si mi motor, yo tengo la posibilidad de trabajarlo con una determinada corriente de excitación, se comporta como una carga capacitiva, tengo solucionados dos problemas. Problemas que puedo manejar cargas tranquilo, puedo manejar distintos niveles de carga y además tengo, para mi red, para el sistema, es una carga capacitiva. Entonces fíjense que tenemos dos motivos para estar trabajando en esta zona. Mientras que en esta zona nosotros vamos a tener dos problemas. Normalmente en la zona subexcitada tenemos los problemas que podemos manejar, estamos limitados con el manejo de la carga. Pero aparte, el sistema lo ve como una carga inductiva, lo cual empeora el coseno de phi. Corriente de excitación donde el motor se comporta como una carga resistiva. Es la corriente de una corriente de excitación baja, se comporta como una carga resistiva. A partir de allí, si nosotros sobreexcitamos, se va comportando como una carga capacitiva y si vamos subexcitando, se va comportando como una carga inductiva. Todavía ustedes no han visto la ecuación o la fórmula de cómo obtengo el par del motor. Pero ya lo van a ver, lo van a estudiar con el ingeniero y van a ver que esta es la fórmula donde está compuesta de dos sumandos, de dos términos, y en el cual en uno vemos que aparece XD y XC. Creo que algo ya han visto, reactancia directa y reactancia en cuadratura. ¿Sí? ¿Algo han visto de esto? Y la reactancia que tiene de acuerdo al tipo de rotor, si es un turboalternador, rotor liso, o si es de polo saliente. ¿Se acuerdan que la reluctancia, la reactancia que presentaba, si era un rotor liso o un turboalternador, era diferente a si era de polo saliente? ¿Por qué? Porque las distancias, los regresos no eran contables. Entonces fíjense que este término va a ser válido si estamos manejando una máquina de polo saliente, porque acá van a aparecer una diferencia entre estas dos. Si no es una máquina de polo saliente, fíjense que esto va a ser cero. Entonces, si la máquina es de polo saliente, tenemos este término que a mí me genera este par. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros perdemos, si no tenemos corriente de excitación? Si no tenemos excitación, fíjense que no vamos a tener cero. ¿Qué va a suceder? ¿Vamos a tener par en el motor, sí o no? Y vamos a tener par en algún tipo de máquinas y no vamos a tener par en otro tipo de máquinas. ¿Dónde vamos a tener algo de par? Y cuando nosotros tengamos una máquina de polo saliente, fíjense que vamos a tener esta diferencia y vamos a tener algo de par. Ese par se de distancias. Mientras que si es una máquina de rotor liso, no vamos a tener par. Fíjense que acá está la ecuación escrita del par. Estos términos desaparecen si nosotros perdimos la excitación, pero me queda el par de reluctancia. Entonces el par por reluctancia solamente está presente en las máquinas de polo saliente. ¿Sí? Esto ya lo van a ver en detalle con el ingeniero, van a poder analizar de dónde se obtiene esta fórmula, pero por ahora vayan entendiendo que tenemos una diferencia en la reactancia si la máquina es de polo saliente, y esa diferencia en la reactancia en definitiva me va a dar un par por reluctancia si yo he perdido cero o no tengo excitación en la máquina. ¿Sí? Algo todavía de cómo vamos a operar nosotros en nuestro ensayo. Y nuestro generador, nosotros vamos a tener una máquina de continua que va a ser las veces de la turbina, de mi motor de combustión, va a ser la que en definitiva me va a proveer la energía mecánica a mi eje
de mi alternador o a mi eje de mi máquina central. Que sería en este caso la parte de continua, que nosotros sabemos que estemos en la velocidad, también me va a definir obviamente la frecuencia. Una vez que estemos cerca en la frecuencia, nosotros vamos a tener que chequear lo que ya hemos hablado. Vamos a tener que verificar frecuencias, ¿sí? Para tener igualdad de frecuencia. Vamos a tener que verificar las tensiones, ¿sí? De las fases homólogas, que sea lo menor posible. Vamos a poder ver nosotros estas lámparas que vamos a ingresar cuando las lámparas estén apagadas. Muy bien, cuando tengamos lámparas apagadas vamos a ingresar. Y vamos a poder ver también con un voltímetro, vamos a poder ver la diferencia, un voltímetro diferencial, podemos ver la diferencia de tensión entre fases. Sí, pero si